¿Qué hace único al pueblo judío, una comunidad que ha sobrevivido miles de años de adversidad y ha influido profundamente en el curso de la historia humana? Desde los relatos bíblicos que inspiraron a millones hasta su impacto en la ciencia, la cultura y la política moderna, los judíos han dejado una marca imborrable en nuestro mundo. Pero, ¿cuáles son las claves de su perseverancia y éxito? Quédate con nosotros porque lo que descubrirás no solo te sorprenderá, sino que te llevará a reflexionar sobre el legado y la contribución de esta comunidad excepcional. La historia del pueblo judío comienza hace más de 4000 años en la región de Mesopotamia, cuando un hombre llamado Abraham recibe una promesa divina. Según la tradición bíblica, Dios establece un pacto con Abraham, prometiendo convertir a su descendencia en una gran nación y darles una tierra especial, Canaán, lo que hoy conocemos como Israel. Este pacto es el pilar fundamental de la identidad judía, simbolizando la relación única entre Dios y su pueblo. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, también conocidos como los patriarcas, dan forma a las 12 tribus de Israel. Este pueblo crece y prospera, pero pronto enfrentará grandes desafíos. La esclavitud en Egipto es uno de los episodios más recordados, y su liberación, liderada por Moisés, marca un momento crucial en la historia judía. Durante su travesía por el desierto, reciben la Torá, un conjunto de leyes y enseñanzas que se convierte en la base de su fe y cultura. Siglos después, las tribus judías establecen el reino de Israel bajo la dirección de reyes como Saúl, David y Salomón. Este último construye el primer templo en Jerusalén, un lugar que se convierte en el centro espiritual del pueblo judío. Durante este periodo, los profetas emergen como figuras clave, transmitiendo mensajes éticos y espirituales que inspiran a generaciones enteras. Sin embargo, la estabilidad del reino no dura para siempre. Con la invasión de imperios poderosos como Babilonia, el primer templo es destruido y muchos judíos son llevados al exilio. Este evento marca el comienzo de la diáspora judía, un fenómeno que definirá gran parte de su historia. A lo largo de los siglos, los judíos se dispersaron por todo el mundo, desde Europa hasta África y Asia. En cada lugar, lograron adaptarse, preservar su fe y contribuir a las sociedades en las que vivieron. Aunque enfrentaron períodos de tolerancia, también fueron víctimas de persecuciones como las cruzadas, los pogromos en Europa del Este y finalmente el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. A pesar de estas adversidades, el pueblo judío continuó avanzando. Establecieron comunidades vibrantes, desarrollaron tradiciones ricas y contribuyeron al arte, la música, la ciencia y la filosofía. Su capacidad para mantenerse unidos a través de la religión, la familia y la educación fue clave para su supervivencia. En 1948, después de casi 2000 años de dispersión, los judíos lograron establecer nuevamente un Estado independiente en la tierra de Israel. Este acontecimiento histórico fue posible gracias a movimientos como el sionismo, liderado por figuras como Theodor Herzl, quien abogó por el regreso a la patria ancestral. El Estado de Israel se convirtió en un refugio para los judíos de todo el mundo, especialmente para aquellos que sobrevivieron al Holocausto. Aunque el camino no ha sido fácil debido a conflictos geopolíticos y tensiones en la región, Israel es hoy un país vibrante, reconocido por su innovación tecnológica, diversidad cultural y profunda conexión con sus raíces históricas. El judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas, sigue siendo el corazón de la identidad judía. Celebraciones como el Shabbat, el Pesaj y el Yom Kippur son ejemplos de cómo las tradiciones milenarias permanecen vivas en la actualidad. Además, el hebreo, un idioma casi desaparecido, ha sido revivido y es ahora una lengua oficial en Israel. Los judíos también han influido en innumerables campos, desde la literatura hasta la ciencia.
Figuras como Albert Einstein, Sigmund Freud y Barbra Streisand son solo algunos ejemplos del impacto judío en la cultura global. Además, su compromiso con la educación ha sido una constante que ha permitido a esta comunidad superar barreras y alcanzar altos niveles de éxito. A medida que continuamos explorando esta increíble historia, nos adentraremos en los misterios de su espiritualidad, su contribución a las ciencias y su papel en los grandes movimientos sociales del mundo. ¿Qué hay detrás de su capacidad para superar las adversidades y transformarlas en oportunidades? Quédate hasta el final y descúbrelo. Uno de los aspectos más fascinantes del judaísmo es su enfoque espiritual y ético, que ha influido profundamente en otras religiones y filosofías. El concepto de monoteísmo, la idea de un único Dios omnipotente y omnisciente, se origina en la tradición judía y se extiende al cristianismo y el islam. Pero, más allá de la religión, el judaísmo es también una filosofía de vida, guiada por valores como la justicia, la responsabilidad social y el respeto a la dignidad humana. En el corazón de esta espiritualidad está la Torá, el libro sagrado que contiene las enseñanzas y leyes fundamentales del judaísmo. Junto con el Talmud, que es una compilación de debates rabínicos, estas escrituras ofrecen una guía detallada para la vida cotidiana, desde cómo tratar a los demás hasta reglas para la alimentación, kashrut. Cada aspecto de la vida judía está impregnado de significado espiritual. Las festividades judías son otro pilar de su identidad. Por ejemplo, el Shabbat, el día de descanso semanal, no es solo una pausa del trabajo, sino una oportunidad para reflexionar, conectar con la familia y agradecer. Otras celebraciones como el Pesaj, que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto, o el Yom Kippur, el día de la expiación, muestran cómo la historia y la espiritualidad se entrelazan profundamente en su cultura. El pueblo judío, a pesar de representar menos del 1% de la población mundial, ha producido una cantidad desproporcionada de figuras influyentes en la ciencia, las artes y la política. Un ejemplo destacado es Albert Einstein, cuya teoría de la relatividad cambió nuestra comprensión del universo. Pero él es solo uno de los muchos genios judíos que han hecho contribuciones monumentales. En medicina, Jonas Salk y Albert Sabin, ambos judíos, desarrollaron vacunas contra la polio que salvaron millones de vidas. En psicología, Sigmund Freud revolucionó el campo con sus teorías sobre el inconsciente y el psicoanálisis. En literatura, nombres como Franz Kafka y Isaac Bashevis Singer dejaron un legado imborrable, mientras que en el cine, directores como Steven Spielberg han influido en generaciones de espectadores. Además, la música y el arte judío han florecido a lo largo de los siglos. Desde la tradicional música klezmer, llena de emociones y energía, hasta artistas contemporáneos que exploran temas de identidad y diáspora, la creatividad judía es una constante que sigue inspirando al mundo. A medida que el mundo ha cambiado, el pueblo judío ha enfrentado nuevos desafíos. La globalización, la asimilación y el antisemitismo siguen siendo preocupaciones actuales. Sin embargo, la resiliencia que los ha caracterizado durante milenios les ha permitido prosperar en entornos complejos. Un ejemplo notable es la manera en que Israel se ha convertido en un líder global en tecnología e innovación. Conocido como la Startup Nation, el país es un centro de avances en inteligencia artificial, energía renovable y agricultura sostenible. Estos logros no solo benefician a su población, sino que también tienen un impacto global. Además, la comunidad judía en la diáspora sigue desempeñando un papel crucial en la promoción de la educación, la filantropía y los derechos humanos. Organizaciones como el American Jewish Committee y el World Jewish Congress trabajan para combatir el antisemitismo y construir puentes entre culturas. La capacidad del pueblo judío para mantener una identidad unificada a pesar de su dispersión por el mundo es asombrosa.
Desde los sefardíes de España y Marruecos hasta los ashkenazíes de Europa del Este y los mizrajíes del Medio Oriente, cada grupo ha adaptado el judaísmo a su contexto cultural, creando una rica diversidad de tradiciones. Por ejemplo, la cocina judía es un reflejo de esta diversidad. Platos como el falafel y el hummus tienen raíces en el Medio Oriente, mientras que el bagel y el borscht son favoritos de los judíos ashkenazíes. Cada comida está impregnada de historia y muchas recetas están vinculadas a festividades y rituales religiosos. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha tenido un impacto significativo en la política y los movimientos sociales. Desde su influencia en la filosofía política hasta su papel en la defensa de los derechos humanos, los judíos han sido protagonistas en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Un ejemplo notable es la participación judía en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante el siglo XX. Líderes judíos marcharon junto a figuras como Martin Luther King Jr., defendiendo la igualdad racial y la justicia social. Además, en Europa, muchos judíos participaron activamente en movimientos revolucionarios y sociales, abogando por la emancipación de las clases oprimidas y los derechos laborales. En el ámbito internacional, el Estado de Israel ha desempeñado un papel político único. Como hogar nacional del pueblo judío, Israel ha sido un punto de convergencia para temas de geopolítica, innovación tecnológica y diplomacia. Aunque enfrenta desafíos complejos como el conflicto con Palestina, también es un modelo de resiliencia y desarrollo en una región llena de tensiones. La historia del pueblo judío está llena de figuras que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Uno de los ejemplos más conocidos es Moisés, cuya historia no solo define la narrativa del judaísmo, sino que también influye en el cristianismo y el islam. Su liderazgo y entrega de la Torá representan la base moral y ética de la civilización occidental. En tiempos modernos, figuras como Theodor Herzl jugaron un papel crucial en el establecimiento del Estado de Israel. Su visión del sionismo inspiró a millones y creó un movimiento que cambió el curso de la historia judía. Otro ejemplo destacado es Hannah Arendt, filósofa y politóloga que reflexionó profundamente sobre la naturaleza del poder, la política y el totalitarismo. Su análisis del Holocausto y su obra Los orígenes del totalitarismo siguen siendo referencias esenciales para entender los regímenes autoritarios. En el mundo del arte y la cultura, Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta, llevó la música clásica a nuevas audiencias y redefinió el papel del arte en la sociedad. Mientras tanto, en la literatura, autores como Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, documentaron los horrores de esa época y abogaron por la paz y la justicia en sus escritos. La diáspora judía no solo fue una etapa de dispersión, sino también de creación y adaptación. En cada rincón del mundo, los judíos encontraron formas de preservar su identidad cultural mientras contribuían a sus nuevas sociedades. En América Latina, comunidades judías se establecieron desde la época colonial y jugaron un papel importante en la economía y la cultura de países como Argentina, Brasil y México. En Europa del Este, los judíos ashkenazíes desarrollaron una rica tradición cultural, incluyendo el idioma yiddish, que floreció en obras literarias y teatrales. En África del Norte y Medio Oriente, los judíos mizrajíes mantuvieron tradiciones que combinaban elementos de las culturas árabes y judías, creando una herencia única que todavía se celebra hoy. Ninguna historia del pueblo judío estaría completa sin abordar el Holocausto, uno de los eventos más devastadores de su historia y de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi en un intento de exterminar completamente su cultura y existencia. El Holocausto no solo fue un genocidio, sino también un ataque a los valores fundamentales de la humanidad. Su memoria se ha convertido en un llamado global para combatir el odio, el antisemitismo
y cualquier forma de discriminación. Museos, memoriales y proyectos educativos en todo el mundo trabajan incansablemente para garantizar que las generaciones futuras nunca olviden esta tragedia. Hoy en día, los judíos continúan siendo líderes en una variedad de campos, desde la tecnología hasta la política global. El impacto de la comunidad judía en Silicon Valley, por ejemplo, es innegable, con empresarios como Sergey Brin, cofundador de Google, revolucionando la tecnología y la comunicación. En la política, líderes judíos han desempeñado roles cruciales en países como Estados Unidos, donde figuras como Ruth Bader Ginsburg dejaron un legado de justicia e igualdad en la Corte Suprema. En Israel, el país se ha convertido en un centro de innovación global, destacándose en áreas como la ciberseguridad, la agricultura sostenible y la medicina. La historia del pueblo judío es un viaje que abarca miles de años, lleno de desafíos, resiliencia y contribuciones extraordinarias al mundo. Desde su inicio en el antiguo Medio Oriente hasta su impacto global en la actualidad, los judíos han demostrado que la fe, la educación y la unidad pueden superar incluso los mayores obstáculos. Si te has sentido inspirado por esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos fascinantes como este. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan el legado del pueblo judío. Nos vemos en el próximo video.